El Real Madrid paraliza el fichaje de Bárbara Banda. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a hablar de la noticia ahora mismo que está retumbando, ¿no? Todo lo que son las redes sociales respecto al tema de los fichajes del Real Madrid FEM, y tiene que ver con que el Real Madrid habría paralizado el fichaje de Bárbara Banda, que ahora mismo, recordar, está disputando la Copa de África, porque al final finalmente se le ha permitido poder competir en la Copa de África. Pues bien, el Real Madrid ha detenido el fichaje de Bárbara Banda por cuestiones, en este caso, que tienen que ver con los análisis médicos que se le hicieron a la futbolista de Zambia y algunas cuestiones que parece que no cuadraron. Bueno, ahí tenéis la información, que me imagino que muchos la habéis visto. Podríamos leer los distintos detalles, hablándonos de que el club le habría hecho reconocimiento el pasado 23 de junio, información que dan aquí los compañeros de OK Diario, de Diario Madridista también, que tienen línea directa, obviamente. Y bueno, a mí me llama poderosamente la atención, como digo, todo esto, porque es una futbolista que ha podido competir en multitud de eventos, ya sea en la Liga Española mediante el Dux Logroño, Juegos Olímpicos con la selección de Zambia, ha jugado en Shanghái, en la Liga China, y ahora está para disputar la Copa de África. Ya habéis visto cuáles son todos los problemas en relación a la testosterona que genera la propia futbolista por encima de los parámetros normales, y eso es donde ha habido toda la problemática. El Real Madrid considera que no va a asumir riesgos con este fichaje en todos los aspectos y prefiere mantener algún tipo de cautela y, entiendo, no tomar riesgos. Pero, como digo, es una jugadora que ha podido jugar en España y que ha podido jugar distintas competiciones. A mí esto me parece... En primer lugar, voy a dar... primero voy a decir, en este caso, lo que sabemos desde el canal, porque eso creo que también es interesante para vosotros. Nosotros no somos un canal de información del Real Madrid, pero cuando obtenemos información por alguna vía, pues hasta donde podemos comentamos. Y lo que podemos comentar, mediante lo que ha sabido Madridismo al Día TV, es que efectivamente es así, que el fichaje está descartado ahora mismo, es lo que nos han dicho, está descartado, paralizado, y yo no sé si se va a reactivar, pero a mí me dicen que no, y que no va a venir Bárbara Banda por estas cuestiones médicas al Real Madrid. Cuestiones que no encajan para los equipos, para el equipo médico del Real Madrid. Un fichaje que nos iba a dar ese salto importante en la fase ofensiva, una jugadora con gol, velocidad, potencia, con multitud de características, con una edad perfecta, como digo, características que harían crecer al equipo de manera clara. Para mí, el fichaje que nos daba ese salto junto al de Caroline Weir era el de Bárbara Banda. Ahora mismo no sé qué va a manejar el club, lo desconozco, no tengo información en ese sentido. La única que tengo es la confirmación de esta, sin más, aparte de algún detalle más que no podemos comentar por parte del club y las acciones que ya había llevado a cabo con la propia Bárbara Banda, pero es lo que hay, y a mí se me queda cara de tonto absolutamente, porque creo que el club esto lo tenía que tener absolutamente atado. Hablamos del 23 de junio, las pruebas, las analíticas que se le han hecho, y creo que finalmente es una cuestión de propia inoperancia, yo, de verdad, los riesgos no sé por dónde están de una jugadora que ha podido jugar absolutamente todo y que al final la justicia le ha dado la razón en África. La FIFA de por medio le ha permitido poder competir. O sea, es que no... Además, como decimos, es una cuestión que genera su propio cuerpo. Ella no se ha dopado, ni presuntamente, ni ningún tipo de acción de esta índole. O sea, y claro, o sea, a nivel deportivo para mí es un palazo para el Real Madrid, que ya tendría que saber las características particulares que eran sabidas de esta jugadora. O sea, no es algo que al Real Madrid le haya pillado de nuevas. Tú, cuando vas a intentar acometer este tipo de fichaje, tú ya sabes que es una persona que genera más testosterona de lo normal, porque es algo que se ha hablado en los círculos del fútbol femenino. O sea, gente como Ana Rosell o Begoña Sanz tienen que tener información de esta mujer. O sea, tienen que saber. Y ahora de repente, vamos a quitar la operación, vamos a paralizar todo y nada, que no venga el Real Madrid. Yo creo que sinceramente esto me parece de bastante bajeza y de lo dicho, de no tener todo estructurado, todo organizado, todo controlado de la manera debida. O sea, si no, tú no intentas este fichaje, vamos a otra cosa y ya está, desde el principio. ¿Pero qué haces ya haciéndola pasar el reconocimiento médico? Para confirmar, en este caso, que genera más testosterona.
que es lo que se ha, por otra parte, informado desde África también, con la selección de Zambia. No sé. En fin, es un bajonazo de manual. Todos esperamos ver a Bárbara Banda en el Real Madrid, una jugadora magnífica. Y no lo digo yo, lo dicen expertos que saben mucho más de fútbol que yo, gente que consume muchísimo fútbol femenino, que es una de las jugadoras que va a ser referencia en el puesto de 9 a nivel mundial. Entonces, nada, veremos qué va a reactivar el club, si va a hacer algo, porque aparte de Caroline Will y Naomi Feller, que son los fichajes ya confirmados, se espera de cara a las próximas semanas los fichajes de Catalén Sousa y Sandy Toletti que se confirmen de manera oficial. Pero algo tendrá que hacer el club. Y obviamente me da a mí que muy bueno tiene que ser el movimiento para igualar el nivel de lo que podíamos esperar de Bárbara Banda, la cual hemos analizado en detalle en este canal. El Madrid no va a fichar ni a una María Antonieta Totó, ni va a fichar a Miedema, evidentemente. Jugadoras que ya tienen sus contratos cerrados. O sea, se irán a por otro perfil de delantera y otro perfil de jugadora que puede ser una buena jugadora, pero me huele a mí, me da la sensación que no va a ser este tipo de nivel. Y el Real Madrid necesita elevar el nivel dentro de sus zonas. Y si se hablan de otras jugadoras que pudieran llegar, pues este tipo de jugadoras son las que te van a dar esa categoría de equipo A, de equipo top de verdad dentro del fútbol europeo. Pero bueno, de igual manera me gustaría leer vuestras opiniones al respecto de qué os parece que el club haya tomado esta decisión finalmente con Bárbara Banda. Me huele a mí también que otro equipo importante la va a fichar al final y se nos va a quedar cara de tontos, porque va a poder jugar. Yo estoy convencido que va a poder jugar finalmente. No soy médico, evidentemente, vosotros tampoco, pero yo me voy a los hechos. Y los hechos es que ha podido jugar en las competiciones que ha estado en la Liga Española, en los Juegos Olímpicos, que pasan muchísimos controles en China, y ahora en la Copa de África han tenido que recular, teniendo más una sensación de que se ha tomado esa determinación de apartarla por otras cuestiones que no eran deportivas. Más bien, porque al final, insisto, lo que se ha hecho es dar la razón a Zambia y a la propia Bárbara Banda para que pudiera competir y para que pudiera jugar. O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa. De momento el Real Madrid ha tomado la decisión de, para ellos, no arriesgar, no tener algún tipo de problema. Yo lo único que, claro, aquí lo comparan con el caso de Caster Semenya. Hombre, hay algunos paralelismos, lo hemos comentado en este canal, pero no creo que sea exactamente el mismo caso. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión respecto al tema de Bárbara Banda, qué os parece, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.